pues yo, a mí ni me querían, a mí ni me programaron, yo no soy un hijo deseado, y no sé qué tantas tonterías que el enemigo mete para que usted y yo perdamos identidad. ¿No entiende? No tiene conocimiento. Entonces, estamos entendiendo ahora que todo en la vida tiene un propósito. Dile al que está a tu lado, para algo naciste. Número 3. No todo propósito es conocido por los seres humanos. Es posible que aquí algunos conozcan su propósito. Es posible que ninguno. Es posible que alguno apenas si esté teniendo unas luces de lo que Dios quiere que haga en la vida. Pero entonces esto debe descargarte un poco, porque no todo propósito es conocido por los seres humanos. Qué bueno sería que naciéramos y entonces viniéramos con una lista y hay un certificado que dijera, tú naciste para esto. Sería padrísimo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no nos manda con un certificado y con una lista de propósito? ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir? ¿O alguien se imagina algo? Sí, porque Dios siempre está esperando que lo busquemos y el propósito está ahí. No hay una lista específica, pero hay un manual. Puedes levantar el manual. Se llama Biblia, se llama la palabra de Dios. ¿Quieres conocer tu propósito? Lee la Biblia y entonces Dios te va a revelar poco a poco y conforme a la fe el propósito. Pero entonces te descarga un poco el sentimiento de culpa, de decir, híjole, tengo tantos años y no sé ni para qué nací. No todos lo conocen y lo triste es que muchos mueren sin conocerlo. Pero ese no es tu caso, porque esta tarde estás aquí. 4. Cuando se desconoce el propósito de Dios para nuestra vida, entonces es inevitable el abusar. Voy a poner un ejemplo. Yo desconocía que había nacido para predicar el Evangelio, para servir a Dios, para cantarle a Dios. Y por 15 años de mi vida abusé de mi cuerpo y de mi voz en estupideces, cantando estupideces y tonterías. ¿Estoy aquí? ¿Estamos acá? Pero tenía un propósito. El propósito entonces era que yo llegara y tocara a fondo para que en ese momento entonces yo pudiera acercarme a Dios. Pero si no conozco el propósito, voy a abusar de ese propósito. Abusas de tu vida, abusas de los demás, abusas de las personas, abusas de los recursos, abusas de tu tiempo. Si no conoces el propósito, no cuidas tu cuerpo, no cuidas tu sueño, tu comida, etcétera. Abusamos porque no conocemos el propósito. ¿Estamos acá? Entonces, conocer el propósito es muy, muy importante. Siguiente punto, creo que 5. Si tú quieres saber, préstame otra vez tu botella. Si tú quieres saber el propósito de una cosa, nunca le preguntes a la cosa, oye botella, ¿y por qué tienes esa forma? Si nosotros le preguntamos a la cosa va a dar sus ideas. Se llama filosofías humanas. El ser humano ha tratado de explicarse por qué está aquí en la vida. Y entonces hay corrientes filosóficas, teorías evolutivas, y entonces el hombre se crea su propio propósito y en su loquera entonces inventa que viene del mono, inventa que nació del chango. ¿Cuántos vienen del chango? ¿Sí? Voltea con el que está a tu lado a ver si no tiene cara de chango. El ser humano se inventa. Por eso, si tú quieres conocer el propósito de una cosa, no le preguntes a la cosa. Yo puedo imaginarme para qué es este diseño, pero ¿no sería mejor que le hablara
a ver, aquí atrás debe de decir quién fabricó. Hecho en México, hay un número 800. Es mejor que yo llame hasta el número 8 y pregunte las razones de ese diseño. Entonces, los seres humanos, los hombres, nos preguntamos a nosotros mismos por qué estamos aquí, nos contestamos a nosotros mismos y nos contestamos según estemos, según como nos vaya en la feria, nos contestamos. A veces nos tratamos bien y a veces nos tratamos muy mal, más mal que lo que nos trataría otra persona. Entonces, no le preguntes a la cosa, hay que preguntarle a quien lo inventó. ¿Quién inventó al hombre? Dios. Entonces yo no voy a preguntarle a mi compadre, yo no voy a preguntarle a mi padrino, y menos si no tiene temor de Dios, qué es lo que tengo que hacer o para dónde voy en la vida. Tengo que ir con el inventor, con el que me hizo, y preguntarle, ¿cuál es tu propósito para mí? Y entonces el que me hizo me lo dirá. Siguiente punto, que sería nada más quería saber si estaban atentos. El propósito solo se puede encontrar en la mente del creador de esa cosa. Entonces, si está en la mente del creador de esa cosa, yo como ser humano, como el cimiento, usted como cimiento de la civilización, de la sociedad, no puedo descubrirlo por mí mismo. Tengo que ir a la mente de quien lo inventó. Hay formas, hay maneras de entrar y de poder descubrir lo que hay en la mente de Dios. Solamente es por medio y a través de la intercesión o de la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no tengo una relación con Dios, si no procuro tener una relación con Dios, seguiré perdido durante el resto de mi vida, porque ese propósito solo está en la mente del que me creó. Entonces debo descubrirlo y debo vivirlo. Cuando descubro mi propósito, no tengo que seguirle dando vueltas al asunto. Si Dios ya te dijo para qué naciste, para qué estés en esta tierra, ¿por qué te andas inventando otros propósitos que no son tu propósito? Si Dios ya te dijo, tú naciste específicamente para esto, entonces ¿por qué yo tengo que inventarme otra cosa? Dios me dijo que yo nací para servir su majestad. Y entonces lo que hice fue dejar todo lo que antes hacía en el mundo para servirlo a Él. Pero eso es un llamamiento específico a mí para servirlo como pastor. Pero tal vez el propósito tuyo sea ser un buen profesionista o ser tener un negocio, ser un empresario. Lo que Dios haya puesto y haya diseñado para ti, tienes que encontrarlo, descubrirlo y vivirlo. Ahora, eso no quiere decir que no, el que tú tengas ese propósito de parte de Dios no quiere decir que no debes de servir al Señor. Todos debemos servir al Señor, pero entonces lo hacemos en donde Dios nos va estableciendo. Yo soy un sacerdote en esta iglesia, pero usted puede ser un sacerdote en su negocio. Usted puede ser un sacerdote en su empleo, en su trabajo, en su oficio, porque somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Un sacerdote es alguien que representa, es alguien que ora, alguien que intercede a favor de los demás. Entonces usted es un sacerdote. Amén. Eso, entonces, cuando usted descubre el propósito, pues vívalo, échele ganas, quítele las tinieblas que están adelante y aváncele. Número 7. El propósito, entonces, es la clave para la realización total. Si no encuentras tu propósito, siempre vas a estar triste. Si no encuentras tu propósito, todos los días te vas a levantar a chambear. Pero déjeme decirle algo. Hace algunos años,
que yo no me levanto a trabajar, yo me levanto a ser quien soy, porque lo que hago para mí no es mi trabajo, es para lo que Dios me hizo. Cuando tú encuentres tu propósito, te vas a levantar todos los días a ser quien eres, a ser lo que Dios dijo que eres, porque para eso naciste. ¿Estamos acá? Entonces estoy hablando de un asunto general. La clave entonces es descubrir y vivir el propósito para el cual fuiste diseñado. ¿Cómo encontrar ese propósito? Piensa en sus habilidades, ¿para qué eres bueno? Y si alguno, su mamá o su papá le dijo eres un bueno para nada, olvídelo, eso es una mentira del diablo. Pero, ¿para qué eres bueno? ¿Cuál es tu habilidad? Dígame, por favor, ¿cuál es tu habilidad? Sí, allá atrás, carpintería, sí, aluminio y vidrio, pintar autos. Seguro tú andabas rayando las paredes siempre desde que eras niño. Y aquel andaba cortando pedacitos de madera y tratando de pegarlos con yurex. Piensa en eso, desde que somos niños vamos teniendo una habilidad. Él para las artes. ¿Y alguien más? ¿Para qué eres bueno? ¿Perdón? Las artes. Ahora una cosa es la habilidad y otra cosa es que te engañes, ¿eh? No lo digo por ti. No lo digo por ti. Tenemos que ser honestos. Una cosa es que a mí me guste la música y otra es que yo sea bueno o tenga la habilidad para la música. Una cosa es que a mí me guste la mecánica o la electricidad, pero me doy toques con un cerillo. O sea, tengo que ser honesto conmigo y entonces no tiene que ver mi propósito con lo que deseo ser. Mi propósito tiene que ver con lo que nací. Dios puso habilidades específicas, pero a lo mejor nos inspiró a alguien, alguna persona, vimos mucho la tele y entonces queremos ser como aquel o como el otro. Y es ahí donde nos perdemos. Es ahí donde nos perdemos porque nos extraviamos queriendo lo que otro es en lugar de encontrar lo que nosotros somos esencialmente. Y entonces nos vamos a frustrar. Porque si a mí me gustan las artes, pero no soy bueno para las artes, entonces voy a ser un mal artista. Si a mí me gusta la carpintería, pero me voy chueco hasta con las tijeras, pues voy a ser un carpintero maleta. Y entonces voy a vivir frustrado. Voy a vivir con una falta de identidad pensando que no sirvo para nada y que estoy en esta tierra de más y que no sé ni para qué estoy. Entonces, yo creo que es tiempo de que nosotros los hombres, ¿están aquí los hombres pues? De que nosotros los hombres nos detengamos un momento y seamos hombres y entonces definamos. Porque cuando entonces encuentro el propósito para el cual fui hecho, voy a procurar ser el mejor en eso para lo que fui hecho. Yo aquí conozco el testimonio de muchos que yo identifico su don, su propósito, su habilidad y tengo el privilegio de ser su amigo porque son de los mejores en lo que están haciendo. ¿Estamos acá? Pero no te frustres, sé honesto contigo. ¿Para qué eres bueno? Piénsalo un minuto. Para los que nos están escuchando también, piénselo un minuto. ¿Para qué eres bueno? Pero no te engañes. No tiene que ver con tus deseos, con lo que tú quieres ser, sino con lo que tú tienes como habilidad, como don. ¿Para qué eres bueno? Ahora, nunca es tarde, ¿eh? A Dios no le importa la edad que tengas, seas pequeño o seas grande. El punto es encontrar el propósito, porque el punto final es ser plenos, sentirnos completos. ¿Ya lo pensó?
después de refinar